Bueno, comienzo a grabar, voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver si nos ponemos un poquito, recordamos un poquito lo que vimos. Habíamos visto el concepto de trabajo, el trabajo de una fuerza. El trabajo lo definíamos, el trabajo de una fuerza F lo definíamos como el producto escalar de esa fuerza por otro vector que es una distancia recorrida. Este valor era un número y la unidad de trabajo en el sistema internacional se llama joules. Después vimos los aspectos de cuándo el trabajo es positivo, cuándo es nulo y cuándo el trabajo es negativo. Después habíamos definido el concepto de energía cinética con la letra K, definiendo que un objeto de masa m tiene una energía cinética igual a lo que dice aquí esta ecuación, 1/2 de su masa por la rapidez al cuadrado. El hecho de que la rapidez esté al cuadrado y que la masa sea siempre un valor positivo indica que la energía cinética solo puede tomar valores positivos o nulos en el caso de que el objeto no se esté moviendo, esté en reposo. Una vez que teníamos la energía cinética, habíamos desarrollado un teorema importante que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética, que decía que nuestro sistema bajo estudio, el trabajo total de la fuerza neta, o sea, del trabajo de todas las fuerzas, producía en nuestro sistema una variación de energía cinética, o una variación o cambio de energía cinética en mi sistema. Después vimos que el concepto de trabajo, cuando la fuerza no es constante, ya que en la definición de trabajo que dije recién solo se aplicaba cuando la fuerza se mantenía constante. Cuando la fuerza ya no se mantiene constante, utilizamos la integral de trabajo, que no es otra cosa que el producto vectorial también de la fuerza variable por el vector distancia, nada más que sumados todos los elementos infinitesimales de ese producto, definido como integral. Eso solo ocurría si lo utilizábamos si la fuerza era variable. Ustedes deténganme si hay algo que no se acuerdan o les parece raro lo que estoy diciendo. Entre ejemplos de una fuerza variable vimos la fuerza para estirar un resorte, donde vemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza cambia con la posición de estiramiento del resorte y la constante de proporcionalidad K chica, K minúscula, es la constante del resorte que nos dice cuánto es la dureza o cuál es la dureza del resorte. Mientras más grande esa constante, más duro es el resorte. Allí vimos que el trabajo para estirar un resorte es igual a 1/2 de la constante del resorte por la posición final al cuadrado, menos 1/2 de la constante del resorte por la posición inicial al cuadrado. Ya vamos a seguir con esto hoy. Eso es el trabajo que hace esta fuerza, el trabajo que hace la fuerza que estira el resorte desde la posición 1 a la posición 2. El trabajo es exactamente el mismo, ya que la distancia de estirado o la longitud de estirado está al cuadrado. El trabajo es exactamente el mismo si yo estiro un resorte
una longitud, pongámosle 2 centímetros, que si comprimo el resorte 2 centímetros. Esto era una pregunta del parcial, o había ahí en el multiple choice estaba este comentario. Es exactamente lo mismo el trabajo que realizamos para estirar 2 centímetros un resorte que para comprimirlo 2 centímetros partiendo desde la posición de reposo del resorte. Y después vimos finalmente que la potencia es el trabajo o la energía por unidad de tiempo, donde esa magnitud potencia se mide en watts en el sistema internacional o en HP en los motores por cuestiones históricas, pero en el sistema internacional nosotros trabajamos en watts. Bien, hasta ahí llegamos. Hoy vamos a ver, me faltó una cosita decir, que que el sistema bajo estudio, si las fuerzas ejercían trabajo positivo, significaba que aumentaba, que ingresaba energía a mi sistema bajo estudio desde el entorno externo, y que eventualmente, si la energía salía de mi sistema bajo estudio, se perdía energía, el trabajo de las fuerzas era un trabajo negativo. Vamos a seguir con estos conceptos hoy. Hoy vamos a ver una nueva forma de energía que se llama energía potencial, donde vamos a comenzar viendo un tipo de energía potencial que se llama gravitatoria, y después posteriormente veremos otro tipo de energía potencial que se llama elástica o referida a los resortes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran recordar, que no se acuerden? Sigo adelante. No, profe, por ahora nada. Bueno, entonces comencemos con esta nueva forma de energía. Acá hay un clavadista que está haciendo saltos ornamentales de acuerdo a lo que a tono con las Olimpiadas, y resulta que podemos explicar o podemos pensar lo que ocurre cuando este nadador o clavadista está sobre el trampolín, está quieto, vamos a suponer que está en reposo en el trampolín, por lo tanto su energía cinética es 0, y se salta del trampolín, y al llegar al agua viene con una buena velocidad, una buena rapidez, y por lo tanto su energía cinética es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado, la rapidez al cuadrado que trae. Si tiene una masa de 70 kilos y tiene, qué sé yo, una velocidad, vamos a suponer que llega a unos, no sé, 5 metros por segundo, 6 metros por segundo, entonces vamos a hacer que la rapidez al cuadrado, 6 por 6, 36, por su masa, que dije que era 70, 7 por 6, 42, 7 por 3, 21 y 4, 25, me da 2, 5, 2, 0, dividido 2, sería unos 2520 dividido 2, bueno, casi 1300 joules. 1260. Exacto. 1270 joules de energía cinética cuando llega al agua. La pregunta
que podríamos hacernos es, si cuando estaba en el trampolín tenía energía cinética cero, ¿de dónde salió la energía cinética que adquirió al llegar al agua? Allí vemos que la persona, el nadador, cae porque está sujeto a la influencia de la fuerza gravitatoria, de la atracción gravitatoria, o sea que la única fuerza que está actuando sobre él, vamos a suponer que no hay rozamiento del aire ni nada por el estilo. Vamos a suponer, esperen que lo estoy muteando, vamos a suponer que no hay ninguna fricción, entonces el nadador, la única fuerza que está actuando sobre él es la fuerza de atracción gravitatoria, por lo tanto, el muchacho solo está influido, o mejor dicho, se mueve por acción gravitatoria. Y resulta que cuando me fijo que estaba parado en el trampolín tenía energía cinética cero, y aquí cuando llega al piso tiene casi 1300 joules de energía. Entonces, a partir de esto, puedo inferir o puedo pensar que cuando estaba sobre el trampolín a unos metros de altura, tenía una cierta energía que es la que cuando llega acá al piso se transformó en energía cinética. Pensándolo así, puedo decir que cuando estaba en el trampolín tenía unos cerca de 1300 joules de otro tipo de energía. ¿Y a qué podríamos atribuir esa forma de energía? Al hecho de estar elevado sobre una altura con respecto a un nivel que considero cero, que es el nivel del piso. Resultó buena hacer esta forma de pensar, crear esta forma de pensar, porque nos va a dar algunas herramientas para poder resolver, por ejemplo, a qué velocidades se puede llegar cayendo desde una altura, o hasta qué altura se podría subir teniendo una velocidad o una energía cinética estando en teniendo la posibilidad de subir nuevamente. Entonces, ese tipo de energía que tiene arriba, que está relacionada con la fuerza gravitatoria, el tipo de energía que tiene cuando está en el trampolín, se le llama energía potencial gravitatoria. Gravitatoria porque solo actúa la fuerza de gravedad sobre él, y potencial porque la energía puede guardarse un rato, por ejemplo, puede estar arriba del trampolín unos minutos y sigue teniendo la energía potencial, una hora puede estar parado allí y la energía potencial la sigue teniendo, no se pierde esa energía, y después, cuando empieza a caer, podemos pensar que está perdiendo energía potencial y está adquiriendo energía cinética. Bien, esa es la idea de energía potencial, en este caso gravitatoria. Vamos a ver si lo podemos acomodar con las fórmulas. Para eso, primero vamos a calcular cuál es el trabajo. Recuerden que la energía entraba o salía de un sistema, en este caso el sistema sería el nadador, a través del trabajo de las fuerzas. La única fuerza que está actuando es la fuerza gravitatoria, así que vamos a suponer, o vamos a calcular primero, cuál es la fuerza, cuál es el trabajo de la fuerza gravitatoria cuando un objeto cae desde una altura I1. Fíjense aquí en este gráfico, ahora tengo aquí una caja de masa M, está originariamente, o el punto donde yo empiezo a medir
es la altura I1 con respecto al piso, que considero 0, altura 0, y vamos a suponer que quiero saber cuál es, qué ocurrió hasta que llegó a la altura I2 con respecto al piso, que está marcado aquí en la figura. Al objeto pueden, aparte de su peso, masa por gravedad, pueden estar actuando otras fuerzas. Está cayendo, pero, por ejemplo, la fricción del aire. Pero por el momento solo voy a calcular cuál es el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, que es la fuerza peso, para caer desde el punto I1 al punto I2. Como la fuerza gravitatoria es constante, puedo utilizar el producto escalar de fuerza por distancia recorrida. La fuerza que vamos a calcular el trabajo es la fuerza gravitatoria, por lo tanto es la fuerza peso, y la distancia recorrida es I1 menos I2. El ángulo que forman la fuerza peso y la longitud S recorrida forma 0 grados porque las dos tienen la misma dirección y sentido. El coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda que el trabajo de la fuerza gravitatoria es el peso por I1 menos I2. Distribuyo aquí y sabiendo que el peso es igual a la masa por la gravedad, resulta que el trabajo que hace la fuerza gravitatoria es mg por I1 menos mg por I2. Entonces puedo llamar a este producto mg por I1 como la energía potencial que tiene acá y mg por I2 la energía potencial que tiene en este punto. Estoy diciendo que el producto de la masa por la gravedad por una altura lo definimos ahora como energía potencial gravitatoria. Acá me faltaría un subíndice G. Todas las energías potenciales las vamos a utilizar con el símbolo U mayúscula, pero me faltaría un subíndice G para indicar que la energía potencial es gravitatoria. Por lo tanto, el producto de la masa por gravedad, que es el peso por una altura, con respecto a un punto que llamo 0, a una altura que llamo 0, lo llamo energía potencial en ese punto. Si vemos aquí en el trabajo, podemos llamar a esta energía potencial en el punto 1 y esta energía potencial en el punto 2. Pero teniendo en cuenta que yo siempre quiero, o siempre noto, o siempre denoto que el cambio de energía o el cambio de cualquier variable es el punto 2 o el instante 2 menos el 1, resulta que aquí me quedaron al revés, y para solucionar eso saco factor el común, el signo menos, entonces me quedan nuevamente U2 menos U1, y entonces llegamos a la conclusión que el trabajo que hace la fuerza gravitatoria es menos el cambio de energía potencial que tiene el objeto para pasar de este punto a este punto. Este menos me indica que siempre que un objeto esté más alto con respecto al piso, va a tener más energía potencial que en el momento que esté más cerca del piso. Mientras más alto esté, más energía potencial tiene un objeto. Si medimos aquí, si escribimos las unidades de la masa, kilo por gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, por distancia, metros, va a quedar nuevamente newton metros, joules. La energía potencial, como todo tipo de energía, se mide en joules también. Entonces, llegué o definí un nuevo tipo de energía que llamo energía potencial. Y está íntimamente relacionado
con la posición que tiene el objeto con el piso. Sí. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Hay que hacer una aclaración ahora con respecto a este tipo de energía. Muchas veces uno piensa que la energía potencial gravitacional, o puede creer, es la energía potencial del nadador o del cuerpo o de la caja, por ejemplo, aquí que está arriba. Y es incorrecto esa definición o esa forma de pensar. La energía potencial es de todo el sistema caja-tierra. ¿Por qué? Y porque la Tierra es la que está trayendo la caja y el punto que yo consideré de altura cero es un punto arbitrario que elegí yo. Por lo tanto, la energía potencial de algo es la energía potencial de todo el conjunto. Caja-tierra, en este caso. No es la energía potencial de la caja que está a una altura o del nadador que está a una altura. Es del sistema, la energía potencial. Está implícita en el sistema. Otra cosa que suele haber alguna confusión, quizá por algo que escucharon o porque interpretaron mal, es pensar que la energía potencial se refiere a algo que tiene la potencialidad o que puede convertirse en energía. Eso es incorrecto. La energía potencial es un tipo de energía, no es algo que se puede convertir en energía, es energía. ¿Sí? ¿Está claro eso? Profe. Bueno, otro punto importante es que la altura con respecto a la cual yo mido las alturas, por ejemplo aquí la caja con respecto al piso, y 1 con respecto al piso, y 2 con respecto al piso, una vez que definimos un punto de referencia, el piso, para medir las alturas, siempre tenemos que utilizar el mismo. Pero yo podría haber definido otro punto de referencia. Podría haber puesto, por ejemplo, un poco más arriba, el nivel 0 de energía potencial. O en cualquier punto podría haber dicho, bueno, este punto lo considero 0 de energía potencial. ¿Por qué? Y porque que yo considere un punto 0 de energía potencial es siempre tan arbitrario como elegir el piso. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la energía potencial de esta caja? Bueno, la energía potencial de este sistema, caja, piso, con respecto al piso, en este caso, es esta, mg por I1. Pero si yo pongo otro sistema de referencia, ese I1 va a ser otro, entonces va a tener otra energía potencial. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿Puede tener dos energías, dos cantidades de energía distintos? Y la respuesta a eso es que nosotros en realidad no sabemos exactamente cuál es la energía potencial del sistema, solo podemos saber las diferencias de energías potenciales entre dos puntos o dos alturas. Por ejemplo, yo puedo saber la energía potencial aquí y aquí, con respecto a un punto arbitrario. Pero como lo que a mí me va a interesar siempre es la diferencia, ya no importa cuál es el punto arbitrario que yo tomo como 0. ¿Se entendió eso? ¿O quieren que repita? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí. El tema es el siguiente. La energía potencial
es una energía del conjunto masa o caja tierra. Y como yo puedo definir cualquier punto como energía cero o como punto cero, en este caso el piso, pero yo podría acá hacer, por ejemplo, un pozo y elegir punto cero por debajo del piso, o podría elegirlo por arriba del piso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo puedo elegir el punto cero de energía potencial cero, resulta que para este objeto, en este punto, va a tener distintas energías potenciales en función de cuál sería mi nivel cero. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no nos interesa cuál es la energía potencial de este objeto siempre, sino que lo que me interesa es la diferencia de energía potencial de este objeto en este punto con respecto a este punto. O sea, lo que yo quiero saber es la diferencia de energía potencial entre dos puntos. No me interesa con respecto a qué punto estoy midiendo estas distancias, I1 e I2. Lo puedo medir con respecto a este punto o a cualquier otro. Porque total, siempre la diferencia entre I2 menos I1 va a ser siempre la misma. Y eso es lo que yo necesito saber, o lo que yo tengo que saber para resolver estos problemas. No sé si me expliqué mejor o peor, pero bueno. Sí, ¿Se profe, ahí se entiende? entiende. ¿Se entiende? Bueno. Esto quizás no tenga mucho objeto conocerlo ahora en primer año, pero va a tener una importancia clave el año que viene cuando vean otro tipo de energía potencial, que es la energía potencial eléctrica. Ahí van a ver por qué, o van a entender mejor esto de lo que les estoy diciendo. Bien. ¿Qué pasa entonces con el nadador o con la caja si solo están actuando fuerzas gravitatorias? Nosotros teníamos un teorema que decía que el trabajo de la fuerza neta, en este caso solo la fuerza gravitatoria, producía en mi sistema o en mi objeto bajo estudio un cambio de energía cinética. Pero recién descubrimos o dedujimos que el trabajo de la fuerza gravitatoria, única que está actuando, es igual a menos el cambio de energía potencial según la definición que dimos recién. Por lo tanto, uniendo estas ecuaciones, las 5 y las 6, llegamos a que esta situación me dice lo siguiente, que si solo está actuando la fuerza gravitatoria, o sea, no hay rozamiento, no hay nada, el cambio de energía cinética es igual a menos el cambio de energía potencial. Como esto así no parece tan, visualmente no tiene una imagen muy linda, vamos a poner la variación de energía cinética como K2 menos K1 y la variación de energía potencial U2 menos U1, cambiamos los signos y me queda esta situación. Paso U1, la energía potencial del punto 1 para este lado, y fíjense cómo queda. Me dice que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial gravitatoria en el punto 1 es igual a la energía cinética más potencial en el punto 2. APA. Y esto, el punto 1 y el punto 2 son dos puntos cualquiera de la caja cayendo o del nadador. ¿Qué me está diciendo esto? Que la suma de la energía cinética que tiene el nadador más la energía potencial que tiene en ese punto va a ser igual a la misma suma de energía potencial más cinética que tenga en otro punto cualquiera de su trayectoria. O sea que en cualquier parte de la trayectoria, si yo sumo estos dos tipos de energía, me da siempre el mismo número.
Esta suma de energía cinética más energía potencial gravitatoria, y en realidad más cualquier tipo de energía potencial, se llama energía mecánica de mi sistema. Es un tipo de energía relacionado con el movimiento y la posición de los objetos en mi sistema. Se llama energía mecánica. Después el año que viene ustedes van a ver energía calórica y energía eléctrica. En este año nosotros vemos energía mecánica. Si vemos lo que acá la ecuación 8, vemos que la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. Y eso significa, no es otra cosa que decir que la energía mecánica es constante si solo la gravedad realiza trabajos. Y cuando algo es constante en física, quiere decir que no cambia con el tiempo, se dice que esa magnitud se conserva. Entonces, en este caso, si solo la fuerza de gravedad efectúa trabajo, la energía mecánica de mi sistema se mantiene constante, es decir, se conserva. Veamos, para ver algo un poco más, veamos esas fórmulas, cómo trabajan en la realidad. Tengo aquí una patinadora, una skater. ¿Se ve aquí lo que estoy mostrando? Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Esta aplicación es de la Universidad de Colorado. Tiene muchas simulaciones para aprender física, biología, etc. Después se las comparto. Lo que quiero ahora ver y que ustedes vean es lo que vimos recién. La patinadora, yo la voy a colocar aquí. Esperen que voy a poner aquí los gráficos de energía. Fíjense, la patinadora la coloco aquí a una altura sobre el nivel del piso y fíjense cómo aparece allí una energía potencial en las barras de energía. Si yo la pongo más baja, la energía potencial es menor porque está a una altura distinta con respecto al piso. Mientras más alto esté, más energía potencial tiene. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Si yo largo la patinadora, fíjense cómo empieza la energía potencial a disminuir a medida que va cayendo hacia el piso hasta llegar a cero. Allí la altura es cero, por lo tanto la energía potencial es cero. Y cómo a medida que pierde energía potencial, gana energía cinética. Pero la energía total siempre es constante. La energía total sería, en nuestro caso, la suma de energía cinética más energía potencial, sería la energía mecánica que tiene la chica patinando allí en la pista esa, y solo está actuando sobre ella la fuerza de gravedad. No hay fricción. Puedo acá agregarle la velocidad. Puedo hacer que haya un poco más de gravedad, así cae más rápido. Puedo aumentar la masa de la chica, etcétera. Si solo actuase la fuerza gravitatoria, esta chica seguiría allí eternamente oscilando en ese pozo, digamos, en esa pista. Pero la realidad no es así. La vida real existe rozamientos.
aquí tengo para agregarle fricción, de nada a mucha fricción. ¿Qué va a ocurrir cuando yo agregue fricción? ¿Qué nos dice la experiencia? Que va a ir cada vez más lento. Exactamente, se va a ir frenando. ¿Y qué va a ocurrir aquí con las energías potencial y cinética? Van a disminuir. Van a ir disminuyendo. Pero ¿qué va a ocurrir con la energía que tenía? ¿Desapareció? No, es la misma, se mantiene. Sí, porque en la fricción, ahí le agregué fricción, fíjense cómo hay una barrita que se llama termal, térmica. En el momento que se detiene por la fricción, toda la energía mecánica que tenía se transformó en energía calórica. El hecho de, vamos a empezar de nuevo, el hecho de detenerse por completo hizo que se pierda por completo toda la energía mecánica que tenía. Ahí está sin fricción, fíjense, allí sin fricción la energía mecánica suma la energía potencial más cinética se mantiene constante, es lo que vimos recién. Si tiene un poco de fricción, ya se empieza a perder energía cinética, velocidad y altura, porque esa energía mecánica se empieza a transformar en energía calórica por la fricción de las ruedas con el pavimento. Y en última instancia, cuando se detiene por completo, la energía mecánica se transformó totalmente en energía calórica. Y la chica perdió toda su energía mecánica. Puedo en este parque hacer pistas para jugar un poco. Aquí vamos a suponer que está sin fricción. Bueno, se tiró allá. Bueno, acá están los gráficos de energía para que ustedes jueguen, pero los que les quiero mostrar ahora es una cosa. Voy a poner un poquito más acá, si esto lo pongo, a ver si lo puedo correr esto. No, no lo puedo correr. No, no lo puedo correr. Fíjense aquí. Vamos a reiniciar esto. Uy. Estoy haciendo cualquier pista, no. Fíjense esto. Está está allí la patinadora con respecto a una altura. Bueno, lo que vimos recién, cómo se va cómo va cambiando su energía potencial a medida que yo pongo la altura. Pero con respecto a qué punto está medida la energía potencial acá. Fíjense que acá dice altura de referencia. Y la altura de referencia está medida con respecto al piso. Por eso aquí la chica tiene, en este punto, el punto más bajo, la trayectoria,
una energía potencial. Pero yo podría hacer que la referencia 0 sea este punto más bajo, de modo tal que en ese punto la chica tenga energía potencial 0. Entonces en este punto va a tener una energía potencial distinta que si la mido con respecto al piso. Ahora la mido con respecto a este punto. ¿Y por qué esto me sirve? Porque este nivel de referencia, a veces, yo tengo las alturas de los distintos puntos de la trayectoria y no tengo la altura con respecto al piso, sino la tengo a lo mejor con respecto a este punto. Dicen, este punto está 10 metros sobre este y este punto está 20 metros sobre este. Y no me dice cuánto es la altura de este punto con respecto al piso. Así que no puedo calcular cuál es la energía potencial que tiene acá con respecto al piso. Pero sí puedo calcular la energía potencial que tiene acá con respecto a este punto, porque tengo los datos de la altura. Y esto me sirve porque, como les decía, la energía potencial, solo lo que yo voy a utilizar es el cambio de energía potencial a medida que cambia de altura la chica. Y no importa con respecto a qué referencia lo tome. Voy a elegir en mis problemas la altura de 0, o sea, que las alturas se midan con respecto a un punto, que sea el que más me convenga a mí. ¿Cuál es el que más me convenga? Y cuando tengo datos. Si no tengo datos, generalmente el que mejor me conviene es el punto más bajo de la trayectoria que sigue, en este caso, la persona. ¿Sí? ¿No? ¿Se me durmieron? No, profe, Hola. entendió bien. Bueno, eso que mostré allí no es otra cosa que esto. Esperen, ya les estoy acá por compartir. Eso que les mostré allí, de que la energía potencial se iba transformando en cinética y viceversa, no es otra cosa que la realidad o lo que ocurre o la animación de la realidad de estas fórmulas. Energía cinética más potencial en un punto, energía total, energía mecánica total, es igual a energía cinética más potencial en otro punto. Y en cualquier punto esa suma me va a dar igual a la energía total. O sea, la energía mecánica o la energía total se mantiene constante. Decimos que en ese caso la energía mecánica se conserva. ¿Y por qué digo en ese caso? Porque en ese caso la única fuerza que estaba actuando era la fuerza de gravedad. Ustedes vieron que cuando aparecía una fuerza de fricción, se iba gastando o se iba perdiendo la energía mecánica. Entonces ya la energía mecánica no se mantenía constante, sino que iba disminuyendo, transformándose en energía calórica. ¿Cómo dibujamos eso? ¿Cómo podemos agregar eso a mi pista, teniendo en mente la pista de patinaje? ¿Cómo lo puedo agregar en las fórmulas? Habíamos dicho que el trabajo neto de todas las fuerzas que estaban actuando por el teorema del trabajo y la energía era igual al cambio de energía cinética. Podemos decir que el trabajo de toda la fuerza lo dividimos en el trabajo de la fuerza gravitatoria que vimos recién, más el trabajo de otras fuerzas, por ejemplo, la de fricción. Eso produce un cambio de energía cinética. Vimos que el trabajo de la fuerza gravitatoria producía un cambio de energía potencial. Lo agrego a la fórmula y me queda ahora esta fórmula que es igual o parecida a la que vimos recién. Nada más que ahora me dice que la energía mecánica en el punto 1, por ejemplo el comienzo, no es igual a la energía mecánica en otro punto. ¿Por qué? Porque tengo que agregarle el trabajo de otras fuerzas
que estén presentes. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Y como ustedes recordarán, la fuerza de rozamiento era un trabajo, hacía trabajo negativo. Por lo tanto, si yo tengo 100 joules inicialmente de energía mecánica y el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 10 joules, resulta que después de un instante voy a tener 90 joules. Tenía 100, ahora tengo 90. ¿Qué pasó con los otros 10? Se transformó en calor, expresado aquí como el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces vemos aquí que la ecuación 9, en realidad, no es otra cosa que, digámoslo al revés, perdón, que la ecuación 8, esta, que decía que la energía mecánica en un punto era igual a la energía mecánica en otro punto, la ecuación 8 es un caso especial de esta ecuación 9, donde el trabajo de otras fuerzas es nulo. Si no hay trabajo de fuerzas aparte de la gravitatoria, la energía potencial más cinética siempre mantienen el valor constante, la suma. Si hay otras fuerzas, por ejemplo la de fricción, cierta energía se va a perder, energía mecánica, expresado en el trabajo de las fuerzas de fricción. ¿Se entiende? ¿Ven cómo hablan estas ecuaciones 9, 9' y 8? ¿Ven cómo expresan lo que estábamos viendo recién en la aplicación, en la simulación? Sí, sí, profe. Bueno, podría darse el caso que yo le diese un empujón a la skater, a la chica patinadora. Eso sería una fuerza externa que se aplica a mi sistema bajo estudio, la chica patinando. Ese empujón, esa fuerza que hago yo, le tengo que calcular el trabajo y ahí daría un trabajo positivo si yo la empujo en el sentido que se está moviendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La energía mecánica que tenía originariamente va a incrementarse unos joules en el trabajo que hice yo para empujarla. Le di un empujón, un envión. Por lo tanto, si aquí había 100 joules y yo le di un empujón a favor del movimiento de 50 joules, resulta que después va a tener 150 joules, va a tener más que antes. Si contrariamente yo, en vez de empujarla, la hubiese frenado con la mano, sería otra fuerza y mi trabajo sería un trabajo negativo. De modo tal que cierta energía, cierta cantidad de energía mecánica disminuyó. Tenía 100, se quedó con 50, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo le ejercí una fuerza y el trabajo de la fuerza de frenado es menos 50, por ejemplo. Por lo tanto, la patinadora perdió una porción de energía mecánica. Esto se expresa nuevamente así. Mi sistema bajo estudio, en este caso el skater, resulta que recibe energía por medio del trabajo positivo de alguna fuerza y eso incrementa su energía mecánica. Si no hay ningún trabajo que sume, que incremente y solo está trabajando la fuerza gravitatoria, la energía que tiene mi sistema se mantiene constante. Si yo empujo y le agrego el trabajo de una fuerza positiva, se incrementa la energía de mi patinadora, mi sistema bajo estudio. Contrariamente, si mi patinadora con una energía mecánica dada, 100 joules, por ejemplo, pierde energía, por ejemplo, en forma de calor, significa que la fuerza de fricción está haciendo trabajo negativo
y cierta porción de energía mecánica se me va transformando en calor, va saliendo de mi sistema. Y entonces, ¿qué tengo que saber yo para resolver un problema? Lo que tengo que yo saber para resolver un problema de este tipo, de los carritos que suben y bajan en ¿cómo se dice? En una montaña rusa, en un parque de skate, etcétera, tengo que leer el enunciado y tengo que definir, tengo que darme cuenta por el enunciado, antes que nada, antes de empezar a hacer nada, tengo que darme cuenta si la única fuerza que está trabajando es la fuerza gravitatoria o si hay fuerzas externas aparte de la fuerza gravitatoria, generalmente fuerza de rozamiento. Eso es lo primero que yo tengo que determinar cuando hago un problema. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna fuerza de rozamiento, yo sé que la energía mecánica en todos los puntos de la trayectoria va a ser constante. O sea, se cumple la ecuación esta 8. En cualquier punto de la trayectoria de los carritos o de lo que yo esté estudiando, la suma de la energía potencial más gravitatoria va a ser constante. Siempre el mismo número. Ahora bien, si en mi enunciado de mi problema me dice que hay fricción, entonces tengo que usar esta ecuación, donde la energía mecánica que hay en un punto no es exactamente igual a la energía mecánica que hay en otro instante. La diferencia de energías es el trabajo de esa otra fuerza presente, por ejemplo, la fuerza de fricción, con su correspondiente signo. Menos, en el caso de las fuerzas de frenado. Todas las fuerzas de frenado van a hacer trabajos negativos. Así que en un problema, cuando estoy resolviendo estos problemas de energía, lo primero que tengo que yo darme cuenta es si hay alguna fuerza de fricción o alguna fuerza aparte de la fuerza gravitatoria. Y después plantear estas ecuaciones, la 8 o la 9, según corresponda. Acá hay un ejemplo, fíjense, dice, suponiendo que la altura I es de 40 metros, fíjense en este problema la altura que me da no es con respecto al piso, sino con respecto a este punto, y que los carritos parten del reposo cuando está en la parte más alta, en la cima. Quiere que calcule cuál es la rapidez en el punto más bajo y hasta qué altura llegará cuando tenga la mitad de la rapidez que tiene aquí en el punto más bajo. Lo que se hace justamente es, como yo tengo esta altura, defino que mi energía potencial cero es este punto más bajo, no es el piso, es este punto más bajo. ¿Por qué? Y porque aquí el carrito va a tener energía potencial cero y ya conozco cuánto vale su energía potencial, cero. En cambio, si yo pusiese el piso como energía potencial cero, no sabría aquí qué energía potencial tiene porque no tengo el dato de la altura esta. Entonces aquí pongo energía potencial cero a esta altura, aquí el carrito tiene energía potencial cero. Toda la energía mecánica va a ser energía cinética. Lo contrario ocurre en este punto, que está a una altura I igual a 40 metros. Como parte del reposo, en este punto el carrito tiene energía cinética cero y tiene energía potencial mg por I. M no lo tengo, pero yo sé que la energía mecánica del carrito aquí en este punto es mg por I y que tiene que ser igual a la energía cinética que hay en este punto, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en este punto. Planteo eso y llego a la conclusión que en ese punto, en el punto más bajo, la velocidad
que tiene el carrito es de 28 metros por segundo. Fíjense con qué pocos datos yo puedo establecer cuál es la velocidad en este punto. Recuerden cuando vimos a principio de año cinemática, imagínense si yo tuviese que calcular las fuerzas que están actuando sobre el carrito para poder calcular la aceleración y después para poder calcular la velocidad con la que llega a este punto. A veces es imposible de calcular. Y sin embargo, mirándolo desde el punto de vista de la energía potencial y energía cinética, puedo saber cuál es la velocidad muy fácilmente. Fíjense que las ecuaciones son sumas y restas. No, acá no hay nada, no hay logaritmo, no hay senos, cosenos, no hay nada extraño, ni derivadas, nada. Son sumas y restas. Lo principal es entender esto que les estuve diciendo hasta recién. Cómo comprender el tema de la energía mecánica. Cuándo se conserva y cuándo no. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa hasta las 1:45, ¿les parece? Así voy a buscar un café y seguimos. Bueno, profe. El paso que hicimos principio de la clase, perdón, donde vimos el resorte. A ver, esperen un momento. Vamos a ver ahora otro tipo de energía potencial. Esa energía potencial es la energía que guardan, o la energía que tienen los resortes cuando están estirados o están comprimidos. ¿Recuerdan cuando empezamos recién y dijimos que la energía potencial gravitatoria era un tipo de energía que podía estar como en suspenso en el nadador hasta que en determinado momento la persona se tiraba al agua y toda esa energía potencial se transformaba en energía cinética? Esa energía potencial, ese tipo de energía, se llamaba potencial porque podía suspenderse un instante, podía guardarse en el sistema nadador-tierra, en ese caso, podía guardarse una determinada cantidad de tiempo. Y después esa energía se devolvía, entre comillas, esa energía potencial se transformaba en energía cinética. Con los resortes pasa algo muy similar. Cuando estiramos el resorte queda con la posibilidad de cuando se libera, de que el sistema masa-resorte adquiera una energía cinética. Supongamos, hacemos esto. A partir de un punto de equilibrio resorte x igual a 0, extendemos con la mano al resorte y le pongo una trabita allí. Suelto y lo trabo allí. Queda estirado. ¿Qué ocurre con el resorte? Allí se dice, de igual modo que cuando el nadador quedó arriba del trampolín, que el sistema masa-resorte tiene una energía potencial, una energía que después va a transformar en energía cinética en algún momento cuando le saque la trabita. Esta energía potencial se llama energía potencial elástica y es la energía que tiene todo el sistema cuando hay algo que se estira y puede volver a su punto de reposo. Habíamos dicho que el trabajo que se hacía
para estirar o comprimir un resorte estaba dado por esta fórmula, que era igual a 1/2 de la constante del resorte por la posición 2 al cuadrado menos 1/2 de la constante del resorte por la posición 1 al cuadrado. Fíjense que es bastante parecido a lo que ocurre con la energía potencial gravitatoria. Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos en un instante dado, bueno, partimos de la condición que la masa está en el punto x igual a 0 cuando está en equilibrio sin estirar ni comprimir, que la masa se puede mover en el piso sin rozamiento o con un rozamiento despreciable y no los tenemos en cuenta. Y vemos que posteriormente a que procedemos a estirarlo, lo que hace volver a la masa, lo que hace que se quiera volver a su punto inicial, es una fuerza que se llama, aquí la escribieron como fuerza del resorte, o también se suele llamar fuerza restauradora, en el sentido que quiere restaurar la posición de equilibrio que tenía originariamente. La fuerza del resorte también cumple la ley de Hooke, no también, cumple la ley de Hooke, porque como vimos, la fuerza era igual a K por X, donde X es la distancia estirada o comprimida. Y fíjense que mientras la masa se mueve de derecha a izquierda, la fuerza restauradora, la fuerza que hace el resorte, apunta hacia la izquierda, y cuando el resorte está estirado o comprimido, la fuerza del resorte apunta en sentido contrario. Por lo tanto, fíjense que la fuerza del resorte, una vez que se suelta el resorte, siempre tiene la misma dirección del desplazamiento, o sea, siempre apunta hacia allá. En el punto X igual a 0, la fuerza del resorte es 0, porque la ley de Hooke dice que es K por X la fuerza que hace el resorte. Entonces, calculando el trabajo, como habíamos visto, definimos, del mismo modo que recién definimos la masa por la gravedad, o sea, el peso por la altura, como la energía potencial en un punto, gravitatoria, vamos a definir ahora 1/2 de la constante del resorte por x al cuadrado como la energía potencial, en este caso elástica, o del resorte, que tiene el resorte en un punto x cualquiera. Fíjense que también le llamo U, y faltaría el subíndice, una E, para que sepa que me refiero a la energía potencial elástica. Fíjense que la energía potencial elástica es 0 en el punto X igual a 0, y es una parábola. Fíjense que esto está X al cuadrado, por lo tanto es una parábola, donde esta parte sería la parte que X está comprimido, y esta es la parte de X que está estirado. Pero en ambas partes la energía potencial es positiva, porque X está al cuadrado. Y acá vemos que para una distancia X, cualquiera, ya sea estirado o comprimido, siempre es la misma energía potencial, tiene el resorte, el sistema masa-resorte. Por lo tanto, si yo calculo el trabajo que hace la fuerza del resorte, me va a quedar igual que lo que me quedó antes de menos el cambio de energía potencial elástica del resorte. Fíjense que es igual a lo que ocurría antes con la energía potencial gravitatoria. Haciendo lo mismo que antes y suponiendo que solo es la fuerza del resorte la que está actuando, no hay fricción, llegamos a la conclusión que la energía mecánica
en este caso energía cinética más potencial elástica, en un instante, es igual a la energía mecánica en otro instante, y por lo tanto esa suma se mantiene constante en cualquier instante del recorrido del resorte. Esto ocurre si solamente las fuerzas del resorte está ejerciendo trabajo. Lo mismo que ocurría antes cuando actuaba solo la fuerza gravitatoria. En este caso, el sistema masa-resorte, la única fuerza que está actuando es la fuerza del resorte. Lo mismo que pasaba con la patinadora, si no hay fuerzas de fricción, si solo está la fuerza del resorte actuando, este bloque va a ir y volver eternamente oscilando entre 2 puntos más y menos x alrededor del cero. Se dice que la energía mecánica se mantiene constante. Y si yo sumo la energía potencial elástica más la energía cinética en cualquier parte del resorte, del movimiento, siempre me va a dar el mismo número. Igual que antes. Decimos que la energía mecánica se conserva. Pero al igual que antes con las fuerzas gravitatorias, eso no ocurre en la realidad. Siempre hay energía que se pierde, por ejemplo, por fricción. Por lo tanto, si calculo el trabajo que hacen las fuerzas de fricción, veo que ese trabajo, en este caso, se restaría a la energía que hay en el primer momento. Igual que antes, si originariamente había 100 joules, el trabajo de la fuerza gravitatoria es menos 30, en el siguiente instante 2, cualquiera sea, voy a tener 70 joules. ¿Qué ocurrió con la energía mecánica, que era 100 y ahora es 70? Bueno, 30 joules se me fueron en calor, se me transformaron en energía calórica, y eso lo expresa esto que sería el trabajo de las fuerzas de rozamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Entienden? Ah, sí, ahí me están poniendo que sí. Bueno. En el caso de que hubiese fuerza gravitatoria, o sea, que algo estuviese elevado sobre un punto, y también hubiese resortes, por ejemplo, un bloque que esté cayendo sobre un resorte, resulta que tendríamos las dos energías potenciales, una energía potencial gravitatoria y también tendríamos la energía potencial elástica. Bueno, en ese caso, todas las energías potenciales, tanto gravitatoria como elástica, se les suele llamar energía potencial solamente, pero hay de ambos tipos. Pero la energía mecánica es la suma de la energía cinética más las energías potenciales. Antes había dicho que era solo la energía gravitatoria, pero también la energía mecánica también está conformada por la energía potencial elástica. Esta solo aparece si aparecen resortes, y en la gravitatoria solo aparece si el objeto está a distintas alturas. Ustedes van a ver que hay ahí en el cuadernillo algunos problemas relacionados a esto, en el que un bloque cae encima de un resorte. Entonces allí el bloque tiene cierta energía potencial gravitatoria porque está cayendo, y al caer sobre un resorte que lo comprime y después lo estira, también hay una energía potencial elástica. Así que hay que contemplar las dos, más la energía cinética expresada a través de su velocidad. Del mismo modo que antes, para resolver el problema, tengo que saber si la energía mecánica, esto más esto, se mantiene constante, o sea, si solo están trabajando las fuerzas gravitatorias y las elásticas, o si hay algún otro tipo de fuerza de rozamiento, por ejemplo,
que haga que la energía mecánica disminuya por la presencia del rozamiento, transformando energía mecánica en energía calórica. Aquí hay un pequeño ejemplo donde, para variar, los libros de Estados Unidos ponen como ejemplo un arma, en este caso un arma de juguete, donde tiene comprimido el resorte y va a disparar una especie de proyectil, así tipo flecha o qué sé yo, un proyectil. Y fíjense que en el primer instante el resorte está comprimido, por lo tanto tiene toda energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte, por lo que tiene comprimido al cuadrado, que según dice son 6 centímetros. Esa es la energía guardada en el sistema resorte-revólver. ¿Cómo se llama? El proyectil en ese instante tiene velocidad 1 igual 0, o sea, su energía cinética es 0. Por lo tanto, mi sistema solo tiene guardado, todo este sistema, que sería el revólver, el resorte y el proyectil, tiene guardado una cantidad de energía, un medio de K por X al cuadrado. Después que dispara, el resorte se estira, se descomprime, digamos, y se estira 6 centímetros y sale a una velocidad del proyectil. En ese instante que deja de tocar el proyectil el resorte, toda la energía que tenía guardado el resorte se transforma en energía cinética del proyectil. Y la energía cinética del proyectil es un medio de la masa del proyectil por la velocidad en ese instante al cuadrado. Por lo tanto, toda esta energía cinética, esta energía potencial que tenía antes del disparo, se transforma en energía cinética después del disparo. Así que si no consideramos el rozamiento, toda la energía se transforma en energía cinética. Y en función de eso puedo calcular cuál es la velocidad que sale el proyectil en función de la constante del resorte y de cuánto tiene estirado o comprimido. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no, por ahora. Bueno, hasta aquí era lo que había preparado hoy. Así que vamos a dejar aquí. Profe, ¿va a mandar el archivo por el grupo de WhatsApp? Por supuesto, y las grabaciones también. Listo, perfecto. Y el parque de patinaje, la aplicación también, para que ustedes jueguen.